Iglesia 412 Ministerio en Español les da la bienvenida al servicio familiar de hoy. Ganar, discipular, enviar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones y que no se vayan de este lugar como llegaron. Bienvenidos. Ganar, discipular, enviar. Iglesia 412. Hablando de bendiciones y de la grandeza del Señor, nuestra iglesia, Pastor Moisés Galván y nuestro invitado hoy día tienen una gran amistad, pero lo más que nada la amistad es el compañerismo de que trabajamos juntos para servirle al Rey de Reyes. Amén. Y hoy día vamos a ser bendecidos con que va a estar adorando a nuestro Señor y Salvador junto con nosotros, nuestro hermano en Cristo, compañero en la pasión, que comparte la misma pasión de adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin decir más, porque hay muchas palabras que puedo decir, voy a invitar a nuestro hermano pastor, a Moisés Ledesma también, ¿ok? No se preocupen, un Moisés no está, pero llegó otro Moisés, ¿ok? No les quiero decir que Pastor Moisés Ledesma es el pastor de la iglesia El Alfarero, ahí en Menifee, cerquita de aquí, ¿ok? Bienvenido, pastor. Gracias. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios los bendiga en esta hermosa mañana. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? El pueblo del Señor debe de ser un pueblo bendecido, amén. Estamos bendecidos, ¿por qué? Porque somos la iglesia de Cristo, amén. Somos el pueblo, hermanos, que proclamamos tus grandezas. Somos el pueblo que hemos sido redimidos con su sangre, amén. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros día tras día recordemos que somos un pueblo bendecido por Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana.
Verdaderamente que es un gozo, es un placer estar juntos en armonía. Como dijo tu siervo, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es tu Espíritu, Señor, quien nos unifica este día. Por lo tanto, rogamos que tú, Señor, seas glorificado en medio de nosotros. Padre, tú que todo lo sabes, Jesús, gracias por morir por nosotros. Y Espíritu Santo, gracias por llevarnos, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu, conforme sea la necesidad de cada uno de tus hijos y de tus hijas, que tú nos hables directamente al corazón. Honramos tu palabra como tú lo dijiste, honraré mi palabra sobre todas las cosas. Por lo tanto, este día, al igual nosotros nos paramos en tu palabra, creyendo en ella, pidiendo en ella y confiando en ella, que tú hablarás a tu iglesia una vez más. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues mis hermanos, es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Como nuestro hermano Jorge les dijo, yo soy el pastor Moisés, así es que un Moisés por otro Moisés. Amén. Moisés estará con nosotros, nuestro servicio es más tarde, a las 12. Entonces intercambiamos púlpitos. Hoy quisiera agradecer a Dios y a su pastor y al hermano Jorge por la invitación. De veras que pastor Moisés y hermano Jorge han sido una bendición y son hombres que aman a Dios. Por lo tanto me han bendecido y les agradezco por la invitación de poder compartir con ustedes. Me gustaría, hermanos, si abrieran su Biblia, si abren su Biblia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2. Estaremos viendo tan solo un verso, que es el verso 42. Hechos 2, verso 42. Ok, cuando estén listos les voy a pedir que respondan con un fuerte amén. Ok, Hechos capítulo 2, verso 42. Amén. Hechos capítulo 2, verso 42. ¿Estamos, iglesia? Amén. Amén. Ok. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una vez más. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Este día, hermanos, el tema que Dios me ha dado para ustedes es las 4 claves de un creyente maduro. 4 claves de un creyente maduro que encontramos aquí en el verso 42. Estamos conscientes que este pasaje, hermanos, está hablando sobre la iglesia primitiva, a los primeros creyentes, los primeros cristianos, la iglesia que Dios estableció con el fin de que hoy fuese un modelo para nosotros. Ahora yo quisiera preguntarle a usted, yo no sé, ¿verdad?, cuántos años usted tenga de convertido. No sé si usted es un cristiano nuevo, no sé si usted es un cristiano que ya tiene años, un creyente que aceptó al Señor hace muchos años. Yo no sé, porque claro que yo no conozco a ninguno de ustedes, algunos los he visto tan solo de lejecitos, pero sí no conozco sus vidas. Pero una cosa sí les digo, Dios sí sabe y conoce nuestras vidas. Amén. Amén. La hermanita que estaba cantando aquí preguntó, ¿verdad?, ¿por qué hemos venido? Algo así ella dijo, ¿verdad? ¿Por qué hemos venido? Entonces yo te quiero hacer la misma pregunta el día de hoy, independientemente de cuántos años tengas tú de convertido. No sé cuánto tiempo tengas tú caminando con el Señor, pero la realidad es esta, iglesia, que en la vida de cada creyente es necesario que exista un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que sucede cuando un bebito nace? Cuando un bebito nace, por algo les decimos bebito, ¿cierto? Sí. Creo que la mayoría hemos tenido nuestros bebitos y hemos visto, ¿verdad?, el comportamiento de un bebito. De hecho, nosotros ahorita estamos disfrutando un tiempo tan bello con nuestro primer nietecito, ¿verdad?, que está por cumplir 6 meses. Lo tenemos ahorita en casa y la verdad que es una bendición. A nosotros nos encantan los hijos. Mi esposa y yo tenemos 6 hijos juntos.
y ya nuestra mayor nos ha dado nuestro primer nieto. Y nos recuerda, hermanos, lo que es un bebito, ¿verdad? Cómo se comporta un bebito. Cómo por la nada empieza a hacer sus berrinches, ¿verdad? Cómo por la nada empieza a llorar, quiere su lechita, quiere su biberón, quiere sus brazos, quiere mamá. O sea, el comportamiento de un bebito es normal, porque está en un desarrollo. Es interesante, iglesia, cómo la palabra de Dios compara o nos ilustra la vida de un cristiano como un bebito. ¿Sí? Cada persona que llega al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús lo dijo muy claro, ¿cierto? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Cuando el hombre o la mujer llega a la verdad, no a la religión, porque muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es el cristianismo. Cristianismo no es una religión, sino es una relación con Cristo Jesús. Amén. Es una etapa en la cual entramos nosotros que nacemos de nuevo. La persona nace de nuevo, el nuevo nacimiento espiritual que Jesús le explicó a Nicodemo ahí en capítulo 3 del libro de Juan. Cuando esto sucede en nuestras vidas, creo que la mayoría de nosotros, si no todos, lo hemos ya experimentado, ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, eso que sucedió en nuestro interior, que nunca jamás habíamos experimentado. Vea tantas personas, sé que nosotros somos unas de ellas, cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Cuando nuestro pecado, hermanos, nuestro pecado fue perdonado, estamos conscientes que no hay ningún ser humano que no haya pecado. Romano nos habla muy claro: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Si el pecado, hermanos, está sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad, ¿verdad? Pero por la sangre de Cristo Jesús, hoy nosotros hemos sido redimidos. Y claro que esto no sucede hasta que usted y yo le damos nuestra vida completamente a Jesús. Amén. Hasta que nosotros entendemos y reconocemos que necesitamos ayuda. Sí, es increíble, iglesia, cómo tanta gente ha buscado, ha intentado saciar, ha intentado llenar ese espacio, diferentes cosas que el mundo nos ofrece. Y se ha intentado tantas veces quizás, pero llegamos a la misma condición, ese vacío. Pero no es hasta que nosotros somos honestos y volteamos hacia arriba y le decimos al Señor: Señor, ayúdame, ya no puedo con esto, ya no puedo con este vicio, ya no puedo con este hábito, ya no puedo con esta maldad, este pecado que estoy cargando, ya no puedo, Señor, quiero cambiar, quiero ser mejor hombre, quiero ser mejor esposo, mejor padre, quiero ser mejor líder, pero yo necesito ayuda. Si no es, hermanos, hasta que nosotros reconocemos que necesitamos esa ayuda de alguien superior a nosotros, que es Dios. Sí, cuando nosotros llegamos, cuando el hombre se encuentra en esa condición y le rinde todo a Dios y le dice: Señor, aquí estoy, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Cuando somos honestos, cuando somos genuinos, sí, porque cuánta gente ha venido y le ha dicho: Señor, te acepto, y hacemos la oración de fe. Es más, algunos hasta se han bautizado. Pero eso no necesariamente nos ha hecho una nueva criatura. ¿Sí? Eso no necesariamente quiere decir que hemos nacido de nuevo y que hemos empezado una etapa en crecimiento en el Señor. Lo que el Señor le llama una santificación. Porque muchas veces nomás lo hicimos quizás por costumbre, quizás por presión, quizás porque nos emocionamos, porque a veces confundimos la emoción, ¿verdad? Servir al Señor, hermanos, no se vive por emoción. Porque, ¿sabe? La emoción nos cambia, ¿cierto? Yo no sé si usted llegó contento a la iglesia. A veces llegamos contentos. ¿Por qué? Porque, no sé, pues amanecimos contentos. Y venimos a la casa del Señor gozosos, contentos. Pero a veces parece que amaneció el día gris, nublado, y no sabemos ni por qué. A veces no hay ese gozo. A veces no estamos de humor. Pero ¿sabe qué? El cristiano no vive por sus emociones, sino el cristiano vive por fe. Amén. Es la fe, es la obediencia. Cuando no querramos, cuando no tenemos ganas, no tengamos ganas,
tenemos que continuar. ¿Por qué? Porque vivimos siendo obedientes al Señor. El justo por la fe vivirá. Y si usted es parte de esta iglesia o tiene tiempo viniendo aquí, conoce lo que es el ministerio. La iglesia Calvary Chapel está fundada, hermanos. Estos son los principios de una iglesia Calvary Chapel, que es la iglesia primitiva. Y aquí, hermanos, en la primera iglesia vamos a ver 4 cosas que creo que nos van a ministrar a cada uno de nosotros, quizás en diferentes áreas, diferentes formas. Ahí en Hechos 2:42, como hemos leído, ¿qué es lo que sucedía aquí, hermanos? Bueno, cuando las personas se convertían, eran introducidas en la comunión y el calor de la iglesia para ser alimentados y alentados. La iglesia local era la unidad de Dios en la tierra para fortalecer la fe de los nuevos creyentes. En las iglesias existen diferentes niveles espirituales de los creyentes. Esto es bien importante. Sí, en cada iglesia hay diferentes niveles espirituales. No que un cristiano sea mejor que otro ante los ojos de Dios. No, porque Dios nos ama a todos por igual. Pero la verdad es, hermanos, que no todos vamos creciendo al mismo paso. Ahora, ¿por qué es esto? Porque Dios prefiere a algunos cristianos o a algunos hijos más que otros en ninguna manera. Usted es padre. Y usted sabe que sus hijos todos son diferentes, ¿cierto? Sí. Diferentes caracteres. Algunos rápidamente van a, como decimos, van a agarrar la onda y van a florecer, y algunos van a tardar. Tienen la misma enseñanza, tienen los mismos padres, pero la verdad es que no son los mismos, su carácter es diferente. Y sabe que en la iglesia de Cristo sucede muchas veces lo mismo. Algunas personas van a madurar, algunas personas van a querer, algunas personas van a sobresalir. ¿Por qué? Porque quieren ser obedientes a la palabra, porque quieren mejorar, quieren ser una bendición a aquellos que les rodean, quieren poder ayudar a aquella gente que necesita desesperadamente ayuda que viene de Dios. Sí, pero ¿qué sucede cuando nosotros nos quedamos enanitos? ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios nos siga cambiando, transformando nuestras quizás malas actitudes que aún todavía tenemos, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestros malos deseos, qué sé yo? Hay tantas cosas, iglesia, que necesita el hombre y la mujer ser transformada por el poder de Dios. Pero la situación es, o el problema es que muchas veces nos conformamos a vivir de una vida cómoda. Nos conformamos a vivir, bueno, doy mis diezmos, voy a la iglesia, me llevo bien con los hermanos, pero hay más que esto, iglesia. Hay más que esto. El servir a Dios, hermanos, es un privilegio. Es una bendición. Y hay un propósito en tu vida. Si yo me he puesto a pensar muchas veces, si Dios no tuviese un propósito para mi vida o un propósito para su vida, yo le garantizo una cosa: desde el primer día en el cual usted vino a los pies de Cristo, desde el primer día que usted conoció y fue salvo, en ese instante Dios lo hubiera llevado a su gloria. Hubiera dicho Dios: misión cumplida. Envié a Jesús en rescate por la humanidad. Nadie más podía rescatar a la humanidad, tuvo que ser Jesús, Dios mismo encarnado en Cristo Jesús. Tuvo que ser esa sangre inocente. Misión cumplida. Fulanito aceptó, me lo llevo. Pero ¿por qué no es así? ¿Por qué no es así, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque hay un mundo, hay una comunidad que está doliendo. Hay un mundo que va de mal en peor. Si no, siga viendo las noticias. Y sé que no les tengo que decir porque ustedes lo saben. Somos hispanos. Nuestra cultura, en otros, quizás de donde usted es, otro país donde usted está viendo, aún aquí, ¿verdad?, cómo la maldad se está multiplicando. ¿Acaso nosotros no somos la luz de este mundo? Sí. Así lo dijo Jesús, ¿cierto? No lo digo yo. Jesús dijo que nosotros somos la luz, somos la sal de esta tierra. Alguien lo tiene que hacer. Sí, alguien tiene que ir. Y es por eso que el Señor te ha salvado y no te ha llevado.
los ha dejado para que llevemos a cabo la gran comisión. Pero jamás se va a llevar a cabo si nosotros no entendemos lo que es madurar, crecer en el Señor. Ahora, yo no digo que usted es un cristiano bebito porque yo no lo conozco. Yo lo que estoy compartiendo es lo que es la palabra de Dios, como el Señor enseña que al principio somos bebitos todos, ¿cierto? Todos, nacemos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo en Corintios, nueva criatura es. La nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Entonces somos criaturas nuevas, recién nacidos. Entonces cuando nacemos de nuevo, como el Señor dice, de alguna manera borrón y cuenta nueva, y eso es lo bonito, que nuestro pasado, lo que hayamos vivido, lo que hayamos hecho, eso queda al olvido. El Señor dice que toma nuestros pecados y ¿qué? Y los avienta a lo más profundo de la mar y que jamás se acordará de ellos, ¿cierto? Es lo que dice la palabra. Entonces empezamos en Cristo una nueva vida. Bueno, pero empezamos y luego ¿qué? Les decía que en la iglesia hay diferentes niveles de creyentes espirituales. Pablo lo escribió muy claro en 1 Corintios capítulo 3 verso 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La iglesia de Corinto, lo sabemos, era una iglesia carnal, una iglesia que estaba luchando, que Pablo les escribe, le dice: a ustedes no les puedo hablar, o sea, en otras palabras, a ustedes no les puedo dar un pedazo de bistec, les tengo que dar lechita, porque se ahogan, ¿sí? Porque aún son niños, es lo que les está dando a entender. En Efesios 4:14, nueva versión internacional, dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas. Wow. Cuando un cristiano, amados, no madura, cuando un cristiano se queda, a mí me gusta llamarles los cristianos enanitos. Sí, cuando el cristiano no madura y se queda enanito en el sentido espiritual, ¿qué sucede con esta persona? Va a ser zarandeado en cualquier momento o por cualquier ola. ¿Cierto? Es la verdad. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender, desde el día que usted aceptó a Cristo, usted se enlistó en el ejército de Cristo Jesús. Amén. Quizás alguno de ustedes aquí ha estado en el ejército, quizás tienes hijos que están en el ejército, y usted sabe, entiende quizás aún mejor que yo, lo que es estar en el ejército. El ejército, el militar, es un lugar donde se va a encontrar usted con la disciplina, ¿cierto? Sí. Ahí sí hay que levantarse a cierta hora, hay que tender la cama, hay que estar al 100 en cada momento, porque si no, lo despiden y lo mandan a la casa. Bueno, Pablo le escribe a Timoteo y le habla y le ilustra de alguna manera diciendo que nosotros, ¿verdad? Ya cuando nos enlistamos, cuando aceptamos a Cristo, entramos al ejército de Dios. Y el ejército, hermanos, el ejército, ¿qué es lo que hace? Pelea ¿contra quién? Contra el enemigo, ¿cierto? Por eso Estados Unidos tiene su ejército. Ahora, ¿cuántas vidas no han muerto por el motivo de defender su país o su nación? ¿Cuántos hombres y mujeres inocentes no han muerto con el fin de proteger la libertad que de alguna manera aún todavía tenemos en este país? ¿Sí? Pero están ahí, ¿por qué? Porque son hombres y mujeres de guerra. Están ahí y es lo que sucede con los cristianos, aunque no lo vemos, y claro que no andamos con un uniforme como el militar, no. Pero de alguna manera, iglesia, usted es un soldado de Cristo. Usted está caminando, usted está luchando. ¿Por qué? Porque el diablo, dice Pedro, que día tras día anda como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. Lo que el diablo quiere. Si el diablo está viendo a quién puede hacer pedazos, desde el momento que nosotros nos enlistamos en la lista del ejército del Señor, el diablo nos va a aventar guerra. ¿Lo ha experimentado? Saben que muchas veces algunos cristianos no lo experimentan. ¿Saben por qué? Porque están pasivos, no están haciendo nada. El diablo los tiene de alguna manera neutralizados, los tiene paralizados. Y siendo así, hermanos, pues ¿qué batalla le vamos a dar al diablo? Nada.
Dice el diablo, está ahí, déjalo ese solito ahí. Oh, pero cuando usted trata de servir a Dios, cuando usted intenta cambiar su forma de ser, cuando usted quiere mejorar y ser un hombre, una mujer de Dios, un padre, un líder, oh, ahí entonces sí el enemigo vendrá con toda su fuerza, con todo su poder y tratar de desbaratarlo, destruirlo. Por eso Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Éfesos, le dice que ya no sean niños. ¿Por qué? Porque si ustedes se quedan niños, ¿qué va a pasar? Cuando el enemigo venga, rápidamente van a ser zarandeados. Cualquier ola los va a mover. ¿Sí? Y muchas veces, iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, por cualquier cosita muchas veces nos podemos ofender. No, pues que ya no voy a la iglesia por X motivo. No, que el hermanito no me saludó. No, que el pastor y bueno, buscamos infinidad de excusas para no venir a la iglesia. ¿Sabía usted que todas esas cosas, hermanos, son ataques de Satanás? Y si nosotros somos niños, como alguien dijo, nos vamos a ir en ese viaje. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez más, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vuelvo con los niños. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el niño o la niña no recibe su lechita? Oh, hay problemas, ¿cierto? Se ponen grave. Se ponen grave. ¿Por qué? Porque hay una desesperación en ellos. Usted le puede dar diferentes fórmulas, pero saben que ese alimento es un alimento sólido. Y gracias a Dios, porque nuestro nietecito, aún cuando en casa alguno está enfermito, él ha estado fuerte. Y esto es algo increíble, ¿verdad? Yo le compartía con mi esposa, le dije, wow, lo que hace el alimento, ¿verdad? Le da lo que él necesita, sus defensas, todo está ahí. ¿Por qué? Porque está él comiendo, participando de un alimento sólido. Y es lo que está hablando Pedro aquí, que tengamos hambre de el alimento. Ahora, ¿cuál es el alimento para usted y para mí? Es la palabra de Dios, iglesias. Si no es la alabanza es un instrumento que Dios usa. Claro, prepara nuestros corazones, bendice nuestros corazones, nos da la oportunidad de poder alabarle y entrar a su lugar santísimo, expresar nuestro corazón en agradecimiento. Algunos se preguntan, ¿por qué levantan las manos? En una ocasión alguien dijo, y que me dio mucha tristeza al escuchar esto, dijo, y claro que de alguna manera burlándose de los cristianos, dijo, estaba una persona así, ¿qué acaso está pidiendo limosna o qué? Esto es una expresión, hermanos, de adoración, es una expresión de rendimiento total al Señor. Y qué hermoso es cuando usted entiende esto, cuando yo entiendo esto. ¿Por qué? Porque el Señor busca, hermanos, de nosotros, hombres y mujeres, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y la palabra de Dios es lo que nos va a llevar, nos va a instruir para ser un adorador como Dios quiere que seamos. Ahora, estamos conscientes que adoración no nomás es la alabanza, sabemos que no. Adoramos a Dios en muchas formas. De hecho, a Dios le adoramos fuera de estas cuatro paredes también, ¿cierto? Amén. Es un estilo de vida que nosotros vivimos allá afuera, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Aun cuando la gente que no conoce al Señor como dice, nos saca el tapón. Actuamos como hijos de Dios, o debemos de actuar como hijos de Dios. Si la palabra de Dios, amados, es lo que nos va a traer esa madurez espiritual. Y me encanta, ¿verdad? Porque dice que no sea adulterada. Luego dice, para que por ella crezcáis para salvación. Si algo hermoso de esto, hermanos, de que cuando nosotros terminemos esta vida, nosotros sabemos para dónde vamos, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos un lugar mucho mejor que este. Aquí disfrutamos la vida, claro, porque Dios nos bendice y vemos ya la vida, vemos el mundo. De hecho, cuando una persona conoce al Señor, como Pablo, ¿verdad? Esas escamas son quitadas de los ojos y ya todo lo vemos diferente.
Ya nuestros hijos, los nietos, la esposa, el esposo, el trabajo, el día, todo lo vemos completa diferente, todo es bello. ¿Por qué? Porque son bendiciones de Dios. Antes de eso no lo mirábamos. Antes no lo mirábamos, éramos ciegos. Es una bendición, pero aún hay más que esto, aún hay más. Cuando terminemos aquí, hermanos, gloria a Dios porque tenemos un lugar que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Amén. Donde ahí, ¿verdad? El libro de Apocalipsis nos dice que ya no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor. Sí, aquí el dolor y tantas cosas que pasamos son inevitables. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo distorsionado. Vivimos en un mundo que así es. El pecado trae dolor, trae tristeza. Pero hay una esperanza viva para nosotros. Vale la pena servir a Cristo Jesús, hermanos. Amén. Bueno, comparto, hermanos, 4 cosas, como les dije. Y cómo mantener una vida espiritual. Sé que ustedes tienen un bosquejo. Cuando entraron les dieron un bosquejito. Adentro ahí, si usted gusta anotarlas, serán 4 cosas rápidamente que estaremos viendo. En la iglesia primitiva, ¿qué es lo que ellos hacían? Número 1, ellos perseveraban en la doctrina y enseñanza. Necesitamos, para nosotros, hermanos, para que nosotros crezcamos en una vida espiritual y que nuestra vida espiritual sea fuerte, necesitamos perseverar en la doctrina, o sea, en la enseñanza. La iglesia primitiva no tan solo pensaba en la palabra, sino la devoraba. La iglesia primitiva se paraba en la palabra, ellos meditaban en la palabra, ellos vivían en la palabra. Lo que Dios le dijo a Josué allí en 1:8, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, escuchen, hermanos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué promesa tan hermosa? Qué lindo. Muchas veces decimos: pero ¿por qué? ¿Por qué no salgo lo mismo? ¿Por qué? Amados, le hago la pregunta: ¿estás poniendo la palabra de Dios? ¿Estás pidiendo el consejo de Dios antes de tomar tus decisiones? Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El último recurso que usamos es el consejo de Dios. E intentamos tantas cosas y ya cuando no funciona, entonces sí le pedimos a Dios. No. La iglesia de Cristo necesitamos entender, amados, que tenemos primeramente que buscar el reino de Dios y su justicia, y Él todo lo demás nos lo va a acomodar. Amén. Añadir, Mateo 6:33. La iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza. Alguien dice, una Biblia que se está deshaciendo. Yo no sé si usted trajo su Biblia. Creo que la mayoría trajo su Biblia. Creo que su Biblia para usted es un libro, más que tan solo un libro. Hoy esta mañana, iglesia, esta Biblia tengo ya quizás unos 5 años con ella, y siempre la tengo en un cubierto, pero el zipper, ¿sí es zipper? Está roto, y así la he usado. Y esta mañana dije: ¿sabes qué? La voy a sacar de ahí. Le quité el forro y está nuevecita. Si usted la ve por fuera, está nuevecita. ¿Por qué? Porque siempre la he tenido forrada. Pero sabe que hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos que tienen su Biblia y la han tenido por muchos años. Y su Biblia, usted la ve y está nuevecita, y por dentro está limpiecita. No porque la hayan tenido en un forro, sino porque nunca la usan. Porque la tienen aguardadita, nunca la sacan. Y alguien dijo, me gustó lo que esta persona dijo: una Biblia que se está deshaciendo, por lo general pertenece a una persona que no. ¿Sí? Una Biblia que se está deshaciendo, por lo general pertenece a una persona que no. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos estudiando la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos mantiene, ¿qué? Firmes, fuertes. Nos mantiene en la roca sólida. Sí, nos mantiene, amados, donde nosotros tenemos que estar parados cuando vengan esos vientos, porque esos vientos van a venir. Es más, quizás ahorita tú estás pasando por uno de esos vientos.
Quizás tu mundo, como dice ese canto, en medio de la tormenta, tu mundo quizás está siendo hecho pedazos. Estás pasando por situaciones difíciles. Oh, pero tú estás parado. Tú estás plantado en la roca. La palabra de Dios lo ha fortalecido. Le ha ayudado a que usted se mantenga firme en su fe, creyéndole al Señor. Y una cosa sí le voy a decir: después de la tormenta viene la calma. Amén. Y gloria a Dios por esos momentos, ¿cierto? Gloria a Dios por esos momentos que nosotros podemos pasar, porque ahí, hermanos, somos purificados por el Señor. Amén. Ahí el Señor nos está limpiando. Es como el oro. El oro es refinado, entre más pasa por el fuego, el oro es refinado aún más, purificado. Y así nuestras vidas. Así es que lejos de renegar, a veces yo escucho personas: no, pues que ahora que estoy sirviendo al Señor, ahora me va peor. Ahora que estoy sirviendo al Señor, me está pasando esto, me está pasando aquello. No, así para qué voy a la iglesia. Sí, claro que estas son expresiones de un niño, de un bebito, porque no ha entendido la palabra de Dios. El mismo Pedro dijo: hermano, no se sorprendan. No se sorprenda cuando sean pasados por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque no somos los únicos, los antiguos. Usted vea la vida de los apóstoles, va a ver cómo todos ellos, hermanos, murieron perseguidos, persecución por servir a Cristo Jesús. Sí, pero un cristiano maduro entiende. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en su corazón, no tan solo en la mente. Hay tantos cristianos que tan solo la saben aquí arriba. ¿De qué nos sirve conocer Biblia si no la ponemos por obra? Alguien dijo: no es lo que tú sabes, sino es lo que tú vives. Si el cristiano tiene que vivir la palabra. La iglesia primitiva permanecía en la doctrina. Número 2, la iglesia primitiva permanecía en comunión. Nosotros necesitamos perseverar en comunión. Ahora, la palabra griega, ustedes lo saben, para comunión es koinonia, que significa gente compartiendo las cosas del reino espiritual o las cosas de Dios. Y esto es algo, hermanos, que esto no es una opción para tu vida. Cristiano, creyente, esto no es una opción. Hay personas que dicen: no, pues es que a mí no me gusta convivir, a mí no me gusta estar entre la gente, me engento. Yo nunca he estado acostumbrado. Pues déjame decirte una cosa, que es bien importante que entendamos que esto es saludable para tu vida espiritual. Por eso el Señor lo dejó. Si no fuese importante, el Señor no lo hubiera establecido en su palabra. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros perseveramos en comunión? Bueno, hermanos, esto nos ayuda a madurar. Alguien podrá decir: pues es que, hermano, pastor, yo tengo muchos años de ser cristiano, yo no necesito el compañerismo. Esa es una gran mentira de Satanás. En el cristianismo no hay llaneros solitarios. Eso es una mentira. Nosotros somos un cuerpo, ¿sabían esto? Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Y tanto el pastor, como los músicos, como el ujier, como usted que está ahí, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, y todos nos necesitamos los unos a los otros. Y uno no es mejor que otro, no. Si el pastor es pastor, pues, ¿por qué? Porque así Dios le plació y Dios lo llamó. Si es un llamado divino de Dios, y Él va a hacer tan solo lo que a Él le corresponde. El músico también, gloria a Dios por los músicos, que claro que sí. Todos cuanto menos tenemos un talento. Todos cuanto menos tenemos uno. Recuerden, hermano, la parábola de Jesús: 5, 2 y 1. A uno le dio más que otro. Pero no porque uno haya sido mejor, sino así es lo que Dios compartió. Pero lo importante es, si es tan solo uno, vamos a compartirlo. Sí, cuando nosotros entendemos, hermanos, que somos parte del cuerpo de Cristo, algo maravilloso sucede. Hay un árbol, hermanos, que se llama el redwood. Este árbol redwood es el árbol más alto que existe. Pero hay algo interesante en este árbol, hermanos. Así como usted lo ve enorme, grande, ¿sabía usted que las raíces de ese árbol son superficiales? Hay muchos árboles que la raíz, cuando usted ve un árbol grande,
por lo general usted va a ver las raíces grandes, ¿verdad? Hay raíces que se extienden y hasta el cemento quiebran y bueno, ¿por qué? Porque están bien arraigados. Bueno, este árbol enorme llamado redwood, este es un árbol que nunca echa sus raíces profundas, nunca. Sin embargo, ¿cómo es posible que este árbol tan alto, porque usted sabe, entre más alto cuando viene el viento, más posibilidad hay que este árbol caiga? Pero ¿por qué este árbol se mantiene parado? ¿Sabe por qué? Porque este árbol, aunque sus raíces son superficiales, estas raíces están enraizadas, ¿se dice? Sí. Con los demás. Wow. Esto es lo que los mantiene a ellos fuertes. ¿Por qué? Porque se envuelven con los demás y ahí están. Sí, usted lo ve y nunca se imaginaría, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los que están a su alrededor lo hacen fuerte. Lo ayudan. Es lo que el compañerismo, la comunión hace en la iglesia de Cristo. Oh, amado, creo que usted entiende lo que le he de compartir. Muchas veces nosotros podemos llegar a la casa de Dios y podemos llegar, hermanos, como les dije al principio, quizás sin ganas. Estamos pasando por problemas fuertes, problemas grandes con un hijo, una hija, el esposo, el trabajo, salud, qué sé yo, tantas cosas que vienen a nuestra vida y a veces no tenemos nada de ganas de venir, pero venimos a la casa de Dios porque sabemos que ahí vamos a recibir bendición. Y llegamos a la casa de Dios, ¿por qué? Porque somos obedientes a la palabra. Y cuando llegamos a la casa de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que estos árboles de alguna manera que nos rodean, nos levantan, ¿cierto? Claro, porque muchas veces a lo mejor no va a ser ni la palabra, pero va a ser un hermanito, una hermanita que al verle a usted lo va a recibir con un abrazo, con una sonrisa, con una palabra. Dios lo usará para bendecir a su pueblo. Así trabaja Dios. Amén. Por eso es sumamente importante, iglesia, que usted entienda que necesita perseverar en la comunión. El salmista lo sabía, lo entendió, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Romanos 12:5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos a los otros. Amén. Ni uno es mejor, todos necesitamos. Si no, pregúntele a su dedo chiquito o a su dedo más grande. ¿Qué le pasa? Córteselo, a ver, todos tengo 5. Este chiquito no me hace falta. Oh, si usted ha perdido un dedo, usted sabe cuánta falta le hace. Ha funcionado, pero la verdad que le hace falta. Así es el cuerpo de Cristo. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Cristo Jesús. Número 3, que encontramos en Hechos 2:42, el partimiento del pan. Esta expresión, iglesia, esta expresión se refiere tanto a la cena del Señor como a comer una comida común. Ahora, aquí el significado habla claro del partimiento del pan, donde la iglesia compartía y recordaba el regreso de Cristo Jesús. Pero, hermanos, sabe que es importante compartir, es importante cuando nosotros entendemos, iglesia, lo que hace el compartir el pan juntos. Esto, de alguna manera, Dios lo usa para que el pueblo comparta la bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso es! Qué hermoso es, y yo sé que usted lo ha experimentado, cuando hay convivio, cuando hay un tiempo de compañerismo en la casa de X o aquí en la iglesia. ¿Cómo se siente usted cuando usted está sentado por ahí y para pronto viene un hermanito o viene una hermanita y le trae un platillo de, ya sea barbacoa, de carne asada o algo? Y con esa hambre, qué bendición, ¿cierto? Amén. Qué gesto tan precioso. Qué importante es, amados, que entendamos que Dios ha establecido
ha establecido estas cosas para la bendición del pueblo del Señor. Y quiero concluir con el último punto que vemos aquí en la iglesia primitiva, que ellos perseveraban en la oración. Entonces, iglesia, si nosotros queremos ser cristianos fuerte, maduro, tenemos que perseverar en la oración, en la petición, ruego, súplica. Esta era la cuarta práctica principal de la iglesia primitiva. Expresaba una total dependencia del Señor para adoración, conducción y preservación y servicio. La oración es el poder de cada persona, de cada ministerio, de cada movimiento, de cada decisión. Yo no sé si usted es un hombre o una mujer de oración. Hace algunos meses salió una película, de hecho preciosa, quizás usted ya la ha visto, War Room. Creo que es War Room. Si no la ha visto, yo se la recomiendo. Esta mujer de oración. Y esta mujer que tenía un rinconcito en su casa. Me encanta cómo ella tenía un closet ahí donde ella se encerraba y pasaba tiempo en oración. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, hermana, líder, ¿tienes tú un lugar? ¿Tienes usted un lugar designado a pasar tiempo en oración con Dios? Amén. ¿Sabe que la oración es el poder del cristiano, iglesia? Sí. La oración es el poder, porque a través de la oración nos conectamos con el Señor. Sí, a través de la oración hay esa conexión íntima que el creyente necesita. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza, hermanos, nuestra ayuda, el salmista lo dijo en el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿No de los montes? Nuestra ayuda viene de Jehová Dios Todopoderoso. Amén. Pero tenemos que pasar tiempo en oración con Él. Si Él nos habla a través de su palabra, alguien dijo, el cristiano se comunica a Dios a través de la oración y Dios se comunica a su Hijo a través de su palabra. Pero si no estamos pasando tiempo en oración, sí, ahí la llevamos, ¿por qué? Porque la gracia de Dios es grande, de veras, Dios es grande, misericordioso Dios, y en su gracia nos ha ayudado a mantenernos ahí, quizás continuando en nuestro ministerio. Pero seamos honestos, iglesia. Tenemos que meternos con el Señor, tenemos que pasar tiempo en oración, tenemos que tener un lugar. Esa película me encanta porque después de esta mujer ser un instrumento, la mujer con la que ella estaba discipulando, después ella entra a su recámara, entra a su closet y que le da una buena limpia. Tenía muchos zapatos y ropa y bueno, ese closet tenía que limpiarse. Y ese lugar vino a ser su aposento alto, vino a ser el lugar donde ella empezó a pasar tiempo en oración. Y claro, los que vieron la película, la necesidad de ella era su esposo. Claro que ella también tiene necesidad, pero ya cuando ella vino al Señor, ahora ella empezó a interceder, empezó a orar por su esposo. La oración cambia la situación, iglesia. Amén. Ya muchas veces podemos estar diciéndole a veces nos podemos quejar con Dios, pero ¿por qué, Señor? Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿verdaderamente estás pasando tiempo en oración? ¿Estás siendo fiel tú a Dios? ¿O nomás estamos como el asador? Que nomás queremos para acá y para acá, ¿cierto? Porque es la verdad, muchas veces así somos nosotros los cristianos con Dios. Nomás queremos darle, y pues Dios es bueno, Dios es amoroso, y Dios es grande y misericordioso, y pues Dios nos da. Pero seamos realistas, crezcamos y démosle a Dios lo mejor, porque Dios dio lo mejor para nosotros, ¿cierto? Amén. Él dio lo mejor que Él tenía, envió a su Hijo Jesús en rescate por nosotros. Porque nosotros muchas veces nos gusta darle a Dios las obras, ¿cierto? Y no digo que todos, pero muchas veces cometemos este error. Iglesia, quizás es tiempo de crecer, de madurar, meditar y dejar que el Espíritu Santo nos traiga convicción. Yo le he dicho a nuestra iglesia, es triste que muchas veces nosotros los cristianos formamos callos espirituales. Sí saben lo que es un callo, ¿cierto? Los músicos saben lo que es un callo. Yo toco poquita guitarra, no mucho, pero estos deditos ya tienen callo, porque las cuerdas duelen. Al principio las cuerdas duelen, pero de tanto se hace callo que ya no lo siento, muy leve.
¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros los cristianos, eso nos pasa. Se forma un callo espiritual, que ya cuando la palabra de Dios nos habla, cuando la administración del Espíritu Santo está ministrando, ya ni nos trae a convicción. ¿Por qué? Porque se ha formado un callo espiritual. Qué triste cuando esto sucede en la vida de un creyente. Autoexaminemos nuestra vida este día, iglesia, y en el amor del Señor, en el nombre del Señor, yo te invito para que tú seas honesto. A fin de cuentas, Dios conoce tu vida, ¿cierto? Él sabe cómo estás. Él sabe en qué área tú necesitas crecer y madurar. Él sabe, Él sabe. Lo importante es que nosotros reconozcamos y que nosotros podamos dejar que el Espíritu de Dios nos lleve de gloria en gloria. Lo vuelvo a repetir porque aquí está la clave. La prueba de la realidad de un creyente es la perseverancia. Es la perseverancia. No es qué tanto sabes, no es qué tanto levantaste hoy tus manos, no es cuántos versos de memoria tú sabes, no es cuántos años tú tengas en el Evangelio, sino es la perseverancia de tu vida espiritual. O sea, que tu vida siga adelante compartiendo la palabra de Dios. La iglesia primitiva, si usted puso atención, los primeros versos dice: y perseveraban. Y perseveraban. Y perseveraban en la doctrina, perseveraban en comunión, perseveraban en partimiento del pan, perseveraban en la oración, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Oh, es que pastor, yo ya tengo 20 años de cristiano, creo que me tengo que aventar una siestecita. No, para el cristiano no hay siestas, porque desde el momento que nosotros nos aventamos nuestra siesta espiritual, el diablo viene y nos hace pedazos. Porque Él está esperando, es lo que Él está esperando, tan solo que le demos una entradita y cuidado. Nosotros tenemos que seguir adelante en las altas y las bajas. Y a veces va a estar difícil, yo lo entiendo, pero jamás va a ser imposible, porque mayor es Dios que está con nosotros que aquel que está contra nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Padre, te damos gracias. Pedimos que tu palabra, Señor, en esta mañana siga siendo eco, en nuestros corazones. Y tú sigue, por favor, llevándonos de gloria en gloria. Amén. En nombre de Jesús. Amén.